Gracias. Bueno, gracias. Eh, Gracias por venir con la lluvia y donde todo el mundo llegamos tarde. Yo también. Entonces se agradece el esfuerzo, la hora y las horas que pasan antes de venir. Em, Quiero empezar con algo muy básico y me gustaría compartir de dónde están naciendo mis inquietudes y de dónde parto para trabajar dentro de mi práctica como artista. Como leyeron, soy de Michoacán y para el proyecto que quiero compartir hoy eso es importante. Soy de Michoacán y soy parte de una generación en Morelia que nos tocó mucho ver este cambio muy violento o de transformar una ciudad que se veía tranquila, que parecía ser muy afable, en una ciudad muy violenta, llena de militares, llena de gente con pistolas y camionetas y las consecuencias que de eso emanan. Y en donde entras en un estado donde al menos yo como alguna otra gente salimos casi corriendo de Morelia y no tanto que estuvieras en un lugar en estado de guerra o no, sino que dentro de un terreno afectivo la ciudad se modificó mucho. Cuando me salí de Morelia, llegué a la Ciudad de México, estudié Ciencias Políticas un tiempo y luego entré a la Escuela de Arte de Esmeralda. Y mucho de mi búsqueda o de lo que estaba intentando al migrar era entender qué pasaba con el lugar donde había crecido y nacido, donde estaban mis afectos, viendo desde una distancia qué pasaba cuando o por qué se generaban todos estos lapsos de violencia, de reconfiguración emocional, de reconfiguración emotiva. Había mucho en ese terreno, ¿no? Creo que sí quiero situarme en un terreno de inquietud o no de inquietud personal en entender qué pasa en una superficie muy por arriba, sino entenderlo desde un terreno afectivo. ¿Por qué la gente con la que antes confiaba ya no confiaba? ¿O por qué la gente con la que podía caminar ya no puedo caminar? ¿O por qué las multitudes me empezaban a atemorizar en mi ciudad? Y hace un par de años no, estoy hablando como hace 8 o 9 años, ¿no? De repente, conforme pasaba el tiempo, mis amigos o se dedicaban a federales o se dedicaban a sicarios y con la gente con la que creció, viví en mi adolescencia, pues ya sentarte que de 10 quedemos 3 era importante. Entonces toda esta configuración era importante para mí entenderla y mi escuela no estaba entendiendo las herramientas de cómo entender una realidad tan, tan profunda para mí, tan afectiva para mí, y no entendía cómo podía leer a Foucault y con eso entender qué pasaba en Morelia. No entendía cómo toda esta episteme de deseo de Deus, cómo eso podía estar sucediendo y cómo eso me podía dar herramientas para visualizar, vislumbrar qué pasaba en lo que yo estaba viendo, ¿no? Tenía un pie aquí, un pie allá prácticamente y lo sigo teniendo entre Michoacán y México y la Ciudad de México y ahorita muchos más lugares. Entonces no entendía cómo leer eso. Estaba toda la situación de 132, luego las marchas, esta situación, y seguíamos leyendo situacionismo o derivados del marxismo, Hal Foster, ¿no? Como toda esta caja de herramientas teóricas con las que yo me aproximaba a un fenómeno que para mí era importante de entender como parte de mi identidad, de mi forma de vida y de cómo me iba a relacionar con la gente, me terminaba quedando como impráctica, como había conceptos que no podían decodificar mi experiencia. Eso para mí es importante mencionarlo porque reconfiguro mucho cómo me entiendo como artista a partir de ahí.
cómo entiendo mi trabajo y cómo mi trabajo me procura relaciones con otras personas, con otros agentes, y cómo también yo mismo empiezo a desmantelar una serie de estructuras que tenía como artista, como mexicano, identitarias, como aparentemente mexicano, mestizo, muchas más cosas. Cuando me di cuenta que no, que estaban sucediendo cosas, que el Estado era más plural, que jurídicamente somos más plurales en México, y que habría que explorar territorios que para mí, al menos para mí, no sé si para alguien más, eran nuevos, y que tenía que empezar a decodificar eso y a generarme mis herramientas, o buscar otros interlocutores, otras formas de hablar y de entender mi práctica como artística, a grandes rasgos, ¿no? En ese mismo canal de energía, de búsqueda, empecé a pensar qué pasaba con Michoacán, ¿no? O sea, no me había hecho la pregunta de qué pasó, o sea, ¿qué es Michoacán? Es un territorio, es una población, es una ciudad, es un estado. ¿Qué es para mí Michoacán, no? O sea, más allá de noticias de narco y un montón de desmadre que había, ¿qué iba a entender yo por Michoacán, no? O si era el territorio muy personal para mí, de las personas con las que tiene una relación afectiva o una historia personal. Y entonces en esa búsqueda decidí irme atrás. Y entonces, pues nada, Michoacán es pues, un estado que tiene su nombre en términos virreinales, como muchas ciudades, con muchos estados en México que se reconfiguran a partir de ese momento. Pero antes de eso quería entender qué pasaba, ¿no? Y encontré un documento al que me había acercado antes, con una importancia menor, pero ahora se volvió muy relevante, que era la Redacción de Michoacán. Es un documento que se hizo, que es recopilado por frailes franciscanos, y tiene el mismo forma de producción que muchos documentos de la época de contacto. La época de contacto es el momento en donde llegan los europeos a México y empiezan a establecer varios censos, varios contactos con informantes, donde realizaban textos que en su mayoría se pensaban como con un valor administrativo o de informar, tal cual, a la corona, al virrey, de cómo era una zona y cómo se podía administrar. En el caso de Michoacán existe la Redacción de Michoacán, que es un documento que está perdida la mitad de la parte del documento, valga la redundancia, la mitad del documento que está perdida, la que habla sobre dioses, cosmovisión, fiestas y prácticas rituales, ¿no? O sea, no es casualidad, pero bueno, es la que está perdida. La parte que existe está en España, está en el Escorial, y es el cuerpo documental más importante de los purépechas prehispánicos, y para los purépechas contemporáneos también ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Ese documento con el que quiero empezar a mostrar imágenes aquí con ustedes, porque para mí sí fue una forma de entender, no desde un concepto fundacional, en el sentido de esto empezó a partir de aquí, pero sí de entender un primer rastro de lo que era mi realidad y el lugar el territorio que quería entender. La Redacción de Michoacán, como les decía, la escriben los franciscanos basados en testimonios de antiguos purépechas sobrevivientes del momento de la conquista, son sus informantes. Y la Redacción de Michoacán es un documento que habla sobre una parte administrativa, el linaje gobernante de la época, que era los Huacusecha, era el linaje que gobernaba el territorio de Michoacán, en específico linderas del lago y lo que ahorita es la sierra en Michoacán. Y ellos hablan de su linaje y de cómo llegaron a tener ese poder. Y hay una parte administrativa del documento que habla de cómo se organizaban, cómo producían, qué tipo de productos tributaban al Canzonsi, que era por poner un paralelo, es el emperador de ese territorio. No es correcto el paralelo, pero no encuentro otra forma de expresarlo. Y hay otra parte que habla de la llegada de los españoles, de los presagios que hubo y cómo se desarrolló la conquista en el territorio, en su mayoría de Tzintzuntzan y Pátzcuaro.
Esta primera imagen para mí es muy significativa porque a grandes rasgos la historia de documento es cómo llega el linaje Huacusecha siendo nómadas, chichimecas es la palabra que acuñan, y se encuentran en el lago con los isleños. Ese es el encuentro que está ahí narrado. Los isleños son los que están pescando. El personaje de aquí es Tariacuri. Es Huacusecha, llega y pacta un primer contacto con los isleños, con los sedentarios, y este contacto les permite tener una alianza, intercambian simbólicamente el pez por el fuego. Ellos sabían pescar, los Huacusechas traían el fuego. Es un intercambio entre nómadas y sedentarios, ¿no? Básicamente para mí es un momento muy fuerte expresado en una imagen. También si contamos que la imagen es del siglo XVI, entonces hay 500 años que narran este momento de dos figuras encontrándose, se encuentran, sucede que hablan el mismo idioma, el purépecha, los huacús y los isleños, y tienen al mismo dios, Cuericaberi, que es el dios de los nómadas, pero sucedía que tenían el mismo dios con los sedentarios. El encuentro es lo que genera una primera alianza y para mí es fundacional para saber qué pasaba. Son más imágenes del mismo documento. Esta se va a volver importante, ahorita les voy a compartir por qué. Impartición de justicia, los presagios antes de la conquista, la forma de entregarle el documento al virrey, es un fraile entregándole el documento, atrás están indígenas purépechas ya vestidos como españoles, es la época de contacto. Para mí este documento es importante platicarles de ellos porque se volvió en mi diario de viaje de alguna manera. Este documento para mí se volvió una vía para territorializar las cosas que me preocupaban, territorializar lo que quería investigar, territorializar mis preguntas, mis afectos, y lo que primero empecé a hacer es, bueno, en base a estos mapas, quería hacer un proyecto que me llevara a todos los lugares de los que hablaba la redacción de Michoacán, o al menos los lugares donde se desarrollaban las imágenes. Encontré estos primeros mapas que describen esos lugares. Esto es Michoacán, el lago de ahí es Pátzcuaro y describen todos los episodios. No son míos, son de una historiadora que a mí me impacta mucho. Entonces, nada, empecé a imaginar un proyecto que me llevara a Michoacán, a recorrerlo en base a recorrer los episodios que narraba la redacción de Michoacán. Un proyecto que para mí tenía que ver más con paisaje, con espacios, y que justamente para mí era importante en ese momento, hace cerca de 3 años, abandonar el estudio, dejar de entender mi forma de hacer arte desde el estudio, desde la investigación, y pensar mucho en el trabajo de campo. De repente comenzaba a tomar mucha importancia para mí la experiencia empírica, ¿no? lo tangible, la experiencia. No es relato histórico, sino el calor que se siente en ese lugar que relata la historia, el peso que se siente en ese lugar, el frío, la lluvia, transitar. La experiencia empírica para mí era muy necesaria. Entonces vi viable empezar a recorrer los lugares que escribía el texto en Michoacán. Cuando empiezo a recorrer los espacios, uno de los primeros es la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que en ese momento se llamaba distinto, no lo tengo en mente ahorita, pero ese primer recorrido prácticamente cambió mi forma de entender mi búsqueda y me situó en otro lugar. En Santa Fe de la Laguna me encontré este mural, las fotos no son muy buenas, pues son las primeras que tomaba, y este era un mural de mosaico que está en esta comunidad. Santa Fe de la Laguna es una comunidad en su mayoría, yo creo que un 95% monolingüe. Es las primeras comunidades, ciudades, pueblo que creó Vasco de Quiroga en México, y estaban dogmatizadas, o la idea es que funcionaran en base a Utopía de Tomás Moro. La forma en la que funcionaban
las reglas, las leyes. En ese momento era casi una calca del texto de Tomás Moro, y pensando como estos lugares como unos lugares donde se practicaba la vida que practicaban los utopianos en el texto de Tomás Moro. Tiene este pasado y es relevante para mí esta comunidad porque creo que es una primer capa de ideología. Hay textos en Utopía está traducido del purépecha, por ejemplo, ¿no? en el siglo XVI. Entonces hay una forma de entender ya una práctica política como una negociación política, no que no lo hubiera antes de los españoles, porque la había ahí muy profunda, pero sí hay una forma de encontrar canales para sostener prácticas políticas indígenas a pesar de la conquista. Es el mural completo. Y este mural justamente me hizo preguntarme varias cosas. Una de ellas es pues, quién lo hizo. Había esta es la casa comunal. Al interior de la casa comunal estaba esta pintura y era bastante obvio que había sucedido algún movimiento social profundo en la comunidad, porque aparte es un mural en mosaico. Entonces eso tiene que ver con que eso se quede para siempre, ¿no? O sea, o al menos se pretende que quede para siempre. El documental dice Plan de Ayala. Plan de Ayala es una asociación muy fuerte, un grupo de organizaciones campesinas de los años 80, pre-zapatismo, que se aglutinó de varias asociaciones campesinas en diferentes lugares de México. Plan de Ayala es esta asociación que desde mi punto de vista para esa época era la agrupación más robusta y con una red bastante compleja, entre 80, principios de los 90 tal vez, ¿no? Estado de Acuerdo de San Andrés, acerca del zapatismo, Juchari Huinépicua, ahorita les digo qué significa, y están todos estos escudos, y hay un zapata. Entonces, si bien el mural para mí sí estaba hablando de una historia no del indigenismo, sino de una toma de postura desde la identidad indígena a través de una historia reciente en México, desde Zapata hasta los acuerdos de San Andrés de Raizar en Chiapas. Entonces, obviamente, para mí, que una comunidad se ponga de acuerdo para tener este mural en la plaza y que sea lo primero, o de las primeras cosas que ves cuando llegas a la comunidad, se me hacía bastante fuerte. Y esta era otra pintura que estaba ahí. Las pinturas estaban firmadas por el Taller de Investigación Plástica, y es donde empecé a profundizar más, porque encontré a un personaje que se llama José Luis Soto. El Taller de Investigación Plástica fue un colectivo de artistas entre los 70s, 80s, que operó en Michoacán. Es esta misma generación de artistas de grupos que suceden en la Ciudad de México, pero ellos generaron su práctica en el contexto purépecha, en Michoacán, y no en Morelia, sino a las afueras, y a partir de militar en la UCES. La UCES son las siglas que quieren decir Unión de Comuneros Emiliano Zapata. Es una asociación campesina de Michoacán. Yo creo que estuvo entre los 70s, 83, antes del Plan de Ayala, que era la gran asociación nacional, pero aglutinó muchísimas comunidades indígenas, 60, de diferentes lenguas, en su mayoría purépechas, y dio un cuerpo de lucha bastante potente. El Taller de Investigación Plástica militó directamente con ellos. Para mí es un arte de vanguardia, militante totalmente, y que sucede en la periferia de la periferia. Si los grupos en México en los 80s mandaban sus obras al Salón de Jóvenes de París, asumiéndose como periféricos e ignorados del centro del arte, bueno, esto no sucede en la Ciudad de México ni en la capital de Michoacán, sucede en un lugar donde justamente es periférico realmente, ¿no? Periférico no por darle una connotación ni negativa ni positiva, solamente describir cómo en los 70 las comunicaciones y cómo se decide hacer arte desde un lugar, ¿no? Entonces, este es el mural en los 70s. El mural, lo explico de rápido, se origina por un movimiento social muy importante para
para los purépechas actuales en 1978. La comunidad de Santa Fe de la Laguna entra en conflicto con sus vecinos, Quiroga, ellos indígenas, Quiroga mestizos, y entran en conflicto por un lindero de tierras. Ellos reclaman sus tierras a partir de sus documentos virreinales y de textos prehispánicos, prácticamente, y Quiroga reclama con su documento de ejido de la reforma agraria cardenista. Ambos documentos son legales en México, es un problema de tierras en todo el país. Entonces, ¿qué haces cuando los dos son legítimos, ¿no? Entonces entran en juego otras cosas, la antigüedad, la identidad, muchísimas cosas, como en muchos casos en México y más en los 70s. El pueblo vecino, Quiroga, mestizos, era más factible para ellos entrar en una batalla legal que estaba siempre acompañada de amedrentamiento por la fuerza pública, por militares, por policías. Pero Santa Fe de la Laguna sale bien librado de esto, reconoce sus tierras por valor comunal, pero sin embargo hay conflictos a la mitad que terminan en la muerte de 3 comuneros y otros más eventos violentos, ¿no? El mural conmemora eso, en un primer momento en el 79, en este mural, y luego es este, ¿no? Que se vuelve en mosaico. ¿Qué pasa a partir de este evento en Santa Fe de la Laguna? Como para entender cómo es la configuración política indígena en Michoacán, es que genera no solo que la UCES, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, toma una fuerza y una capacidad jurídica en su momento a través del derecho agrario de defender realmente la propiedad comunal y más cuestiones que tenían que ver con el territorio, con los indígenas, sino que aparte hay una forma de retomar y de reconfigurar la identidad indígena en Michoacán bastante profunda, que tiene que ver con expresiones culturales y autorrepresentación y autodesignación, o sea, autodesignarte como purépecha o como parte de esta cultura. En algún momento es la nación purépecha, ¿no? Entonces son 60 comunidades que se asumen como una nación, ¿no? Entonces, a partir de 79 en Michoacán, esto toma mucha fuerza. Santa Fe de la Laguna genera todo un movimiento cultural, un movimiento que para mí realmente es una utopía cultural que sucede en México, acompañado de todo un trabajo jurídico, un trabajo de manifestación en las calles, de lucha y de militancia tal cual como la conocemos ahorita. Pero la parte de representación cultural artística, a lo mejor los uso como sinónimos, pero desde mi punto de vista en el contexto indígena es solo un concepto, ¿no? Entonces, esta imagen para mí se me hace muy develadora de esto. En el 78 sucede el movimiento, en el 79 generan el mural, generan una bandera purépecha y generan una fiesta, que es la fiesta del Fuego Nuevo, la fiesta del Año Nuevo purépecha. La generan 15, 20 personas el primer año, y yo estuve en la este año y hace 2 años, y hay 13,000 personas en una plaza una noche incendiando una fogata, ¿no? O sea, tuvo un eco bastante fuerte y bastante profundo. Esta es una imagen que no es mía, es un amigo fotoperiodista, Serafín. Porque justamente no puedes usar una cámara en el momento en el que encienden la fogata, pero mi amigo es purépecha, entonces se da esos permisos. Y es lo que estás viendo como parte de un movimiento político o de una manifestación que tenía que ver con tierras. Se genera una raíz de representación en términos de imagen, de eventualidades. Y retomando el mural de taller de investigación plástica, en este tejido tiene que ver muchísimo el trabajo de ellos. Tiene que ver mucho, son parte de estas primeras celebraciones del Año Nuevo, son parte muy de la mano de generar la bandera purépecha es esta. José Luis Soto, que es la persona con la que me acerco a este colectivo, él es un integrante del colectivo, participó muy de la mano de todos estos movimientos, ¿no? Obviamente son cuestiones que suceden en comunalidad, en colectividad.
en donde algo puede ser una iniciativa artística, pero se replica tanto que ya esta calidad de autoría de obra ya deja de ser vigente o pragmática para estos contextos. Y ahí está la bandera purépecha, ¿no? Es una imagen de Cherán hace un año. ¿Qué pasa con estos signos? Para mí se me hicieron muy potentes desde intentar pensar la identidad de un modo más plural, de un modo que tenga que ver más con México. No en un sentido, desde mi punto de vista, el laberinto de la soledad habla de la identidad del mexicano, de la Ciudad de México, heterodogmático, clase media o clase media alta. ¿Qué sucede con la identidad del otro mexicano que está en otro lugar, en otro territorio? ¿Qué pasa ahí, no? Y creo que de entrada no es él, creo que para mí son los, ¿no? Creo que para mí tiene que ver mucho la pluralidad en cómo formulamos estos temas de identidad, nación, prácticas políticas. Y toda esta experiencia era justamente encontrar cómo ubicarme desde una conceptualización de los problemas que para mí eran importantes, entenderlos desde una noción plural o conceptualizarlos desde una pluralidad, ¿no? Desde el blanco-negro, no desde los mexicanos somos, ¿no? Sino que el mexicano de dónde, ¿no? De qué lugar, de la costa, del lago, de la sierra, del altiplano, ¿no? Y que justamente el ejercicio que hacen los purépechas, que también es diferente el purépecha del lago, el purépecha del volcán, el purépecha de la ciénaga o de la sierra, es generar una identidad, una bandera, que puede ser como un acto tal vez radical o tal vez no, pero que se vuelve un uso pragmático de su historia. Esto viene al caso por el escudo que tienen, esta forma muy extraña que está a la mitad, es una punta de obsidiana blanca, que en la relación de Michoacán es el Cuericabeli, que es el dios guía, el dios guerrero, y alrededor hay una manta que es con la que cubrían al dios Cuericabeli. Esta imagen es muy emblemática para los purépechas, porque lo que están poniendo ellos en su escudo es esta imagen, esta que está aquí, de una forma más estilizada, y lo que está representando la imagen es cuando Tariacuri, que es el héroe fundacional, por así decirlo, del linaje Huacusecha, le está dando a sus tres sobrinos un fragmento de Cuericabeli, un fragmento de obsidiana, para que el poder no esté en una persona, sino que se divide en tres. Esta forma de hacer política es bastante fuerte, y para mí sí es una clave de entender este problema que para mí era importante entender, valga la redundancia de tantas formas de decirlo. Porque la forma de dividir el poder en el texto de la relación de Michoacán es hasta cuando los dioses empiezan a favorecer a los Huacusecha, hasta que dividen el poder, hasta que el poder se hace colectivo, hasta que el poder necesita consenso, hasta que son tres voluntades poniéndose de acuerdo para conquistar un territorio, los dioses empiezan a ceder y favorecer que ellos conquisten el territorio del lago, en el caso aquí, ¿no? Esta imagen vuelve a aparecer en los 80s y vuelve a aparecer en Cherán, aquí, ¿no? En un movimiento de autodefensa. Hablaba de la forma pragmática de entender la historia, porque no es una imagen que tenga que ver con una evidencia histórica, con una causa y efecto, sino con una forma de entender, apropiar, practicar las formas históricas occidentales, si lo queremos ver, para un fin en específico, que casi siempre es político. Algo que pasa con los purépechas es que todo es político, en muchos sentidos. Rapidísimo, la fiesta, por ejemplo. O sea, la fiesta del patrono no es una fiesta para... O sea, sí, todos nos la pasamos bien, comemos y tomamos, pero es una forma de organizarte, es una forma de organizar y de estar derivando funciones y saber quién es bueno para qué y cómo lo puede hacer, ¿no? O sea, cuando una comunidad se levanta y en 3 días se organizan y tienen cerrado un pueblo, no es una casualidad, es porque la fiesta
La fiesta es un aglutinante para entender la capacidad de organizar un pueblo. Si me pongo de acuerdo para, no sé, Cherán tiene 16,000 personas o 19,000 cuando llegan los migrantes de Estados Unidos en diciembre, ¿cómo nos ponemos de acuerdo 16,000 personas para hacer una fiesta una semana? ¿Cómo cooperamos todos? ¿Cómo distribuimos en 16,000 personas todo para que suceda una fiesta? Esto se activa cuando se genera un movimiento social, cuando se está levantando un pueblo, eso se activa. Esa capacidad de organizar está fundada en la fiesta, ¿no? Tiene que ver mucho porque cuando entran las fábricas maquiladoras, por ejemplo, en el norte, en otros territorios, cuando los indígenas empiezan a trabajar en las fábricas, cortan el tiempo de la fiesta y se corta un modelo, una forma de estructurar una comunidad, una forma de organización, ¿no? Es un poco como, lo digo un poco porque lo pienso también desde mi experiencia, tratar de cambiar la mirada de lo que está pasando en lo que ves, ¿no? No son 16,000 personas comiendo y tomando, ¿no? Son 16,000 personas haciendo una cohesión social, ¿no? No sé, y eso me obliga a decir cómo se llama, ¿no? O sea, esto que estoy viendo, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le pongo? ¿Es teoría del deseo? ¿Es la máquina sin órganos de Deus? Pero tampoco lo es, porque no es el deseo desbordado, es vertical esto, es una organización. ¿Qué palabra voy a escoger para esto? O sea, creo que sigo sin entender qué palabra, ¿no? Pero lo menciono más para compartir en el lugar en donde me estoy situando para trabajar en este contexto, ¿no? Esta es la bandera, mucho de empezar por la relación de Michoacán por el texto virreinal era justamente hacer este vínculo, este lazo que se hace con el presente, más allá de este discurso político de resistir 500 años, vamos, ¿no? No es una resistencia que tenga que ser reducida a eso, ¿no? Así todavía vemos concheros, así todavía hay artesanía, así todavía hay danzas. Claro que es una forma de manifestación cultural que ha resistido, pero no ha resistido, no es que se ha modificado, en modificarse su resistencia, ¿no? Pero es más complejo, tiene más grises, tiene más formas de entender por qué usan un códice, por qué el códice aparece en los 70s también, ¿no? El códice apareció como un plan gubernamental, por ejemplo, de la UNESCO, que generó centros de estudios para que los indígenas generaran su propia educación bilingüe, con la intención de hacerles un lazo a ser indígenas que solamente hablaran español. La capacidad que tienen estos pueblos pues es justamente darle la vuelta y usar la infraestructura gubernamental para hacer lo que les dé la gana, creo, ¿no? O sea, con sus intereses, no los de los otros, ¿no? Pero usar la infraestructura porque de alguna forma también es suya, ¿no? Es como también de nosotros son las calles, también lo son de ellas, ¿no? Y es un poco como el texto virreinal también a mí, la relación de Michoacán, estas imágenes me abren esta entrada, ¿no? O sea, tampoco es que como artista quiera entrar en comunidades y que sea gratuito para mí ir y vamos a donde hay un movimiento y a ver como artista hacer esta cosa muy relacional que tampoco está como en mi horizonte de tratar de entenderlo, sino que sí fue una consecuencia de una imagen que tiene 500 años que me llevó a esto, ¿no? Para mí era importante tratar de entender si ese texto era vigente, si ese texto, qué lazo había entre los purépechas precolombinos, antes de la conquista, con los purépechas actuales, qué uso hacían ellos desde mi concepto occidental de su patrimonio histórico, qué uso hacían. Y evidentemente hacen mucho uso de esas imágenes, hay una resignificación para sus propios fines de esas imágenes, ¿no? Y el taller de investigación plástica, este colectivo de artistas, creo que es parte de esa trenza
llena de varios matices, donde está una asociación como la UCES trabajando en un terreno jurídico de prácticas sociales, de protesta en la calle, y hay todo un grupo de artistas también trabajando una forma de representar qué dice esa historia, qué dice ese momento social, o sea, qué pasa con un movimiento social en un terreno de la praxis política, tal cual, pero que pasa en un terreno de representación, de generar memoria de eso, o de generar una imagen, ¿no? ¿Cómo generas una imagen de algo que no está? O sea, como, no sé, el caso de Santa Fe de la Laguna en los 70s, toman una calle principal de Michoacán, de Morelia, perdón. Morelia es una ciudad hasta la fecha súper colonial, muy, muy conservadora, muy, muy católica, y tener ahí a estos indígenas, ¿qué pasa, no? A mí me platicaba de rápido José Luis que no les prestaban un baño, por ejemplo, ¿no? Porque pues nada, son estos güeyes que no tienen nada que hacer en nuestra ciudad. Tienen que estar afuera en la sierra y vas y les sale un tejido bonito, pues, está bien, ¿no? Si les salen unas ollas bonitas, están bien, ¿no? Si les sale un rebozo bonito, está bien. Pero que seas un sujeto político protestando en medio de una ciudad no está bien, ¿no? Ay, perdón. No. Esta imagen es precisamente de esos momentos, y lo que pasa con el taller de investigación plástica es que convencen a las viudas de los comuneros muertos de Santa Fe para que presten la ropa de los difuntos, la ropa con la que los mataron, y generen estos bultos, estos cuerpos falsos, y ponerlos enfrente del Palacio de Gobierno, tal cual como estaba la ropa, ¿no? Y entrar a la ciudad protestando con estos cuerpos como si fueran los cuerpos, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, ese tipo de acciones artísticas que hacía el taller de investigación plástica, donde pues este es todo el registro que hay, también es como una forma de entender el evento por sí mismo, el acto por sí mismo, y la imagen después, ¿no? Lo mismo, Santa Fe es la Ciudad de México. Otra de las prácticas que hacían ellos era el teatro comunitario, teatro colectivo, que era personificar eventos violentos que habían sucedido en la comunidad, en particular cómo matan a estas personas. Lo significaban ellos, escribían un guión ellos y lo llevaban a una obra de teatro, que siempre sucede en un lugar público. Entonces ahí estaba el malo con una bandera yanqui, así como, era como un gringo. Cuando se resuelve el problema de Santa Fe, deciden hacer la bandera, lo que decía hace poquito, y este es el primer momento en el que aparece la bandera purépecha en Santa Fe de la Laguna. Era un poco diferente, tenía aquí unos signos. A mí me gusta más cómo es ahorita. Entonces, pero es un momento bastante importante para la memoria de ellos, y también se vuelve para mí, ¿no? Lo que hace el taller de investigación plástica, en particular José Luis Soto, es que las imágenes que me facilita, que son las que les estoy mostrando, no solo me permiten entenderlos a ellos dentro de su flujo de ideas, conceptos, preocupaciones artísticas, y de entender también por qué no están en el mapa de la historia de los conceptualismos a propósito de Juan Hacha y todas las exposiciones que se hacen al respecto desde la institución, que es súper conservadora, ¿no? Claro, pues termino de entender por qué no están ahí. Pero aparte de eso, entiendo un momento particular en la historia de México, los 70s, de este PRI duro, y que conforme más estoy indagando en este momento es como estas prácticas artísticas develan ese momento particular, ese momento de entender a los sujetos periféricos de una manera específica, de entender la identidad de una manera específica. O sea, estamos hablando del PRI de Guayabera, ¿no? Pero pues, la Guayabera está padre, ¿no? En las ciudades, pero acá no, ¿no? Entonces, de cómo entiendes a un sujeto y cómo lo estás despojando de un proyecto de país. Y cómo está reaccionando este sujeto ante eso, ¿no? O sea, sujeto no es peyorativo, nada más
para nombrar algo, ¿no? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué estrategias usan a partir de ahí? Y las estrategias tienen que ver con formas de organización que no, desde mi punto de vista, no las leo desde esta nostalgia sobre el pasado glorioso prehispánico, sino que hay una continuidad de hechos políticos y de formas de organizar, de entender, de producir imágenes también, de producir arte también, desde estas colectividades, de estas colectividades que viven en la exclusión total hasta la fecha, ¿no? O sea, son lugares de exclusión social de un proyecto de país en los 70s, 80s, y creo que hay una continuidad de eso que excluye a un sector de la población, los excluye de participar en la vida de un país, pero no deja de sostener en ellos una demanda de producción, una demanda de recursos, ¿no? Y eso para mí era muy importante saberlo, para entender pues por qué hay un federal en mi azotea con un arma larga a las 7 de la mañana después de que se agarraron a tiros afuera de mi casa, ¿no? Porque evidentemente las colectividades, los pueblos que estaban excluyendo se empiezan a defender de diferentes estrategias, y la forma en la que reacciona el partido en ese momento, hasta ahorita, es violenta, vamos a violentar para que no pase nada, ¿no? Y esa estamos hablando de que en los 70s, pues las primeras instituciones por revolucionarias tenemos 50 y tantos años. Entonces estamos en un país que funda su revolución, no sé por qué revolución, porque no lo es, en un ejercicio de la violencia. Está ejerciendo la violencia y el abuso sistemático de derechos humanos básicos, y así fundamenta su forma de entenderse el Estado en México. Y creo que estos momentos son muy puntuales, y las imágenes lo son, ¿no? Guacamayas es otra comunidad donde trabajó el taller de investigación plástica. A mí me gusta mucho no sé si es pieza, obra, que sea. Había un cacique que es Cetina, no recuerdo el nombre, se apellida Cetina, y era un cacique que le había vendido a la empresa Resistol todas las tierras comunales para que explotaran la resina de los árboles. Y lo que hace el TIP, el taller de investigación plástica, es que convoca a la comunidad a quemar al cacique, ¿no? Y hace un juego ahí ontológico, simbólico de palabras muy padre para mí, que es convoca, anuncia a todo mundo que van a quemar al cacique, y pues el cacique es una efigie de cacique, pero todo el pueblo estaba en el entendido de decir, estamos quemando a Cetina. Entonces de repente empiezan a ver el montón de humo en medio de la plaza. Esta es la plaza en Guacamayas, y pues nada, los matones de Cetina pensaron que sí estaban quemando a estos cabrones a Cetina, y se asustan y salen, y le da chance como de reacomodarse al pueblo, ¿no? Otra pieza ahí en Guacamayas, que es un zapata. Lo que a mí me platican es que cuando llegan los artistas les dicen los campesinos que sus herramientas, que los pinceles, las pinturas son herramientas en términos de la época burgueses, y que ellos tuvieran que hacer algo con las herramientas de los campesinos. Entonces avientan una cara de zapata con la tierra y con una pala, ¿no? Se me hace muy significativo esa postura de la comunidad ante los artistas, no como esos artistas que llegan y les dicen, sino que también proponen, ¿no? Hay esta serie de murales colectivos donde participa el TIP, otra vez apareciendo el escudo. Esta imagen para mí es también muy muy potente, porque el escudo está colocado en la torre de una iglesia. Entonces también habla de una significación de ese escudo o de una lucha al colocarlo en ese espacio. El espacio de las iglesias es un espacio que por lo regular, o al menos en Michoacán, que son pueblos que están desde antes de la llegada de los españoles, se colocaban en espacios ritualizados por los antiguos purépechas. Luego llega la iglesia y se coloca encima de ellos, y de alguna forma esto es volver a retomar y volverte a apropiar de ese espacio que ya tiene una dinámica de por sí, ¿no? Este es otro lugar que se llama Cheranasticurintzin, la parte abreviada es Cheranástico,
es en la Sierra de Michoacán, y es un encuentro que hace la UCES con diferentes asociaciones campesinas de toda América, muy potente para mí. No sabía que había sucedido antes de zapatismo esto. Es un encuentro donde hay grupos indígenas de la Patagonia hasta Canadá, todos hablando en diferentes lenguas, poniéndose de acuerdo para algo, que en específico en ese momento era una planta nuclear que querían poner en Santa Fe de la Laguna, otra vez, ¿no? Entonces era para hablar de estrategias para detener la planta nuclear, y pues, es una locura imaginarte todo esto. El mural otra vez aparece, estos murales son efímeros, entonces, pues, lo que hay es lo que hay, el escudo. Cherán en el 90 creo, ahorita el cartel va a decir la fecha, que es un encuentro. Él es Efrén Capiz Villegas, él es el fundador prácticamente de la UCES, abogado, una figura muy importante para los purépechas ahorita. Y este era el cartel para el encuentro por un nuevo arte mesoamericano. Aparece el escudo y otra vez la frase Huchari Huinapicua, Purépecha es nuestra fuerza, y era la frase que tenían las mantas en el momento en el que Santa Fe tenía su movimiento. Estas imágenes también, o estos momentos específicos en Michoacán, también tienen estos documentos, que son relatorías o documentos hechos en colectivo por las comunidades para dar fe de lo que estaba sucediendo. Entonces son estas asambleas de 1000 horas en donde todos se están poniendo de acuerdo y una persona está con la máquina de escribir, redactando manifiestos, redactando lo que quieren decir. Movimiento Indígena de Centroamérica, y esto habla de la compleja red que tenían, que tienen hasta la fecha. No la logro yo visualizar ahorita, ¿no? Como lo complicado que es ahorita moverte de un país a otro, pero la UCES tenía una red súper capaz de moverte de Alaska a Michoacán, de Michoacán a Chile, de Chile a Panamá, como si nada, ¿no? Estos son los manifiestos que mandan para el evento de Cheranasticurinci varias asociaciones de América. Entonces están firmadas por comités de diferentes países. El movimiento Indio Tupac Amaru de Bolivia, de Perú. Cada grupo de indígenas genera un texto y lo van compartiendo con los demás en este momento de encuentro. Y en estos momentos el TIP operaba como el redactor, el que capturaba todo esto y que registraba, realizaban publicaciones, fanzines sobre estos eventos que luego distribuían en otras comunidades, y esa era como la forma en la que trabajaban como artistas, ¿no? Entonces, los que son 70s, 80s, creo que toda esta nomenclatura, muy de los artes del arte contemporáneo de 2000 en adelante, sobre todo en América, en términos de participación política del artista o arte relacional, y con todo lo que viene, estaba sucediendo, y no lo digo como en términos de, estaba sucediendo antes y no se dijo, sino como para poder establecer un punto de mirar la historia del arte desde una zona más plural, o desde una zona de negociar las ideas de una historia del arte institucional, ¿no? Entonces, esta es la frase que salía de la asamblea: con la palabra indio nos oprimen, con las palabras indio nos liberamos, y esta es la imagen que generan los artistas. Me gustó mucho como entender cómo pasa de texto a imagen, y pues esto se hacía después un cartel, o un panfleto, o un folleto, o una manta, ¿no? Con todo esto termino viendo el primer mapa que tenía en base al documento virreinal de la redacción de Michoacán, viéndolo de esta manera, en donde para mí empiezan a aparecer los lugares donde actuaron la UCES a la par del taller de investigación plástica, son estos espacios. Un lugar de tierra caliente, aquí es Guacamayas,
¿no? Entonces, como para imaginarnos lo inaccesible que era, al menos en aquel momento, ¿no? Toda la cuestión era prácticamente tener las fotos que me facilitó el TIP y los documentos, los imprimía y agarrábamos un coche con María e irnos de comunidad en comunidad a ver, a preguntar y ir preguntando sí, no, 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 no. Y un poco fue así como fue armando de rompecabezas. Pues los artistas tampoco se acordaban de qué evento era, de quién estaba, de qué estaba sucediendo en cada situación, de si era una pieza, no era una pieza, era una escultura, qué pasó, ¿no? Entonces mucho era como de tratar de entenderlo a través de la oralidad, de que si alguien se acordaba. Me acuerdo mucho yo pensaba que estas imágenes eran en Cherán, por las casas de atrás, que es el Troje, pero por un tipo de sombrero, un amigo, profesor de Cherán, me dice, no, ese sombrero es un tejido de cheranástico, vete a cheranástico y busca tal escuela, ¿no? Y entonces de repente alguien ubicaba ahí, alguien que conocía. Como a grandes rasgos esa es la forma en la que trabajaba, pero la pregunta que seguía teniendo era, pues entonces, ¿para qué me sirve saber esto? No, a final de cuentas, ¿qué produzco como artista? ¿O qué te digo? O pues tampoco soy antropólogo, o ni historiador, ni quiero hacer un libro, una tesis, ni nada así. ¿Qué hago con esto, no? O qué tan factible es esto al presente. Sí, es muy nostálgico y es muy padre, y está la figura como de guerrillero, de luchador social, de luchador artístico, pero un segundo viaje o un segundo itinerario, después de que la Redacción de Michoacán era mi cuaderno de viaje, ahora se volvió como volver a recorrer Michoacán, pero ahora pensando, esto está en el presente, o sea, esto de los 70. Ya, me eché un salto súper arbitrario de 1545 a los 70, porque hay un escudo que está en el códice y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso para mí, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, no para mí, sino quien está viviendo en esos espacios, ¿qué les puede importar este proceso? O están vivas las ideas, hay una continuidad o hay una discontinuidad. Están perdidas las imágenes, pero las prácticas tal vez no, o está perdido todo, ¿qué va a pasar, no? Entonces empecé a trabajar otra vez en las comunidades, en particular en Cherán. En Cherán trabajé mucho también por una red de afectos, de amigos que conocí en un lugar, en otro, y pues nada, termino siendo amigo de mucha gente. En Cherán, y me permiten entender que aparte, para mi fortuna, es el lugar políticamente más agitado, al menos en los últimos 5 años en la zona purépecha, y lo que empecé a hacer era tal cual, irme con las fotografías, con los textos, y preguntarle a los agentes políticos o a personas que yo creía que estaban participando en este momento en la política de los purépechas de ahorita, si esto les hacía sentido recordarlo, si esto estaba presente, si se estaban reformulando a partir de ahorita, y pues hay muchos puntos de vista, pero sí hay una continuidad muy, muy, muy obvia. El mural el mural es de Santa Fe, del Mosaico, es un canal de entrada, y en el caso de Cherán, pues justamente me daba cuenta que no se... Bueno, explico rapidísimo el caso de Cherán. Cherán es una comunidad purépecha en la sierra, también franciscana, con título de propiedad virreinal y toda la cosa, en forma como se acostumbra mucho en Michoacán, con estos pueblos que tienen mínimo 500 años y pues lo que estaba antes, ¿no? de que llegaran los españoles. Cherán empieza a tener mucha presencia de narcotráfico y de extorsionadores. En algún momento pues está en esa relación con los narcotraficantes, pero los narcotraficantes se vuelven talamontes. Se empiezan a talar y talar y talar y talar y talar el bosque. El bosque es propiedad comunal en Cherán, es territorio de todos.
es un terreno para todos y todos lo tuvieran que usar y todo esto, ¿no? Llega un punto en donde pues ya los talamontes pues se pasan llegan a talar y acabar lo que ven, ¿no? Ya pues al mismo tiempo todo lo que conocemos de abusos del narco. Un buen día en Cherán, las mujeres de Cherán, se les ocurre pasar recaditos por abajo de la puerta. Un recadito de cuando suene la campana a las 6 de la mañana, nos vamos con lo que tengas en la mano a la entrada del pueblo y cuando suben las camionetas, pues a ver qué pasa, ¿no? Con los talamontes. Suena la campana del Calvario, esa es la iglesia que sonó. 6 de la mañana salen todas las señoras en friega, sartén, piedra, todo, detienen a los talamontes, detienen a 2, pues prácticamente los detienen, los secuestran, y ya después convocan a la comunidad diciendo pues ya estuvo del bosque, ¿no? Después de eso llegan los talamontes, querían incendiar las escuelas, llegan los otros narcos, total que para evitar todo eso el pueblo decide cerrarse, la comunidad se cierra las carreteras, no hay forma de entrar a Cherán, pero no hay forma de entrar ni de que entre comida, ni que entre gasolina, ni nada, ¿no? Entonces duró así, yo creo que casi un año Cherán así cerrado, y empiezan a formar su autodefensa, se empiezan a armar, y el que tenga armas, el que tenga cohetes que suenen como pistola, pues los sonamos, y estaban ahí y se armaron. Dentro de este proceso la gente decide empezar a convocar Cherán es un lugar muy particular en Michoacán porque es donde se genera todo el material educativo de los purépechas, por así decirlo. O sea, las primeras traducciones de purépecha, los libros sobre historia de México que están destinados a la educación indígena, y por lo mismo mucha gente se dedica al magisterio, y mucha gente también esto es fascinante, ahí en una primaria, dando el 3er grado de primaria, encuentras a doctores en pedagogía, doctores en España, en Chile, en otros países del mundo. Entonces es gente que entra y sale mucho de su comunidad. Entonces lo que resuelve la comunidad en ese momento de crisis, están cerrados materialmente, pero empiezan a mandar el Facebook, mandar Twitter, y empiezan a salir los cartelitos en Holanda de alguien que convoca porque está haciendo su beca en Holanda, entonces convoca a la escuela y no, miren, Cherán pasa esto, miren, Cherán pasa esto. Se empieza a ser muy mediático. Y empiezan a establecer una estrategia jurídica bastante particular, que para mí es muy innovadora en términos de cómo se formulaba jurídicamente una comunidad. Demandan al Estado mexicano, que ninguna comunidad había demandado al Estado mexicano, pero demandan en una corte internacional. En términos legales, la cosa está así. En el 95, 96, cuando tambaleaba el Tratado de Libre Comercio del Estado mexicano ante la Organización Mundial del Trabajo, firma un decreto presidencial en donde un decreto internacional se homologa en México a ley institucional y no hay nada por encima de eso, ¿no? Todo bien, y esto era para que las leyes internacionales de comercio operaran en el Estado mexicano para generar todo entrada y salida con Estados Unidos y Canadá. Una ley internacional es que un derecho humano de las minorías o de los pueblos nativos de un espacio particular es que pueden escoger su gobierno, se pueden autogobernar mientras se homologuen a la forma de gobierno, digamos, hegemónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sucede que Cherán se da cuenta a través de un abogado que se llama Orlando Aragón Andrade, un amigo, que están haciendo algo legal, que ellos tienen derecho a hacer eso y que es legal. Entonces, el que está mal es el Estado, quien me está invadiendo es el Estado. No va a operar, lógicamente, una ley internacional en una corte nacional. Al abogado se le ocurre ir a demandar a México a una corte internacional y no tiene nada más que hacer el gobierno del Estado de Michoacán, que respetar sus leyes por usos y costumbres.
y respetar su autonomía y respetar su forma de seguridad particular, que es la ronda comunitaria, y es la forma en la que Cherán hace su autonomía, ¿no? Tal vez es muy rápido, ¿no? O muy lento, no sé cuánto me estoy tardando. Entonces, me siento bien hablando de eso. Se vuelve autónomo en el 2011, Cherán. Esto no quiere decir que no den impuestos luego la palabra autónomo se dispara y parece ser la utopía de Tomás Moro llevada. No sucede y no va a suceder porque somos estados que están ligados a una globalización, un intercambio de productos, ¿no? No sé si sucede en otro tipo de naciones. Pero bueno, tienen una autonomía política, tienen una forma de autogobierno, tienen una forma de autoseguridad y toman decisiones a partir de una asamblea, ¿no? Entonces, lo que decidí es que en Cherán quería que las personas vieran el material que yo tenía, que me dijeran si eso les hacía sentido como continuidad de lo que ellos vivían, ¿no? La impresión que me daba es de que sí había una continuidad de lo que estaban viendo. No es que supieran el dato exacto, pero cuando empecé a escarbar todo lo que había sucedido en Cherán, pues de menos 100 años para acá, o sea, en el 91 intentaron ser autónomos, no había Facebook ni todo esto, ¿no? Pero se han levantado como 5 veces en los últimos 100 años. Y han quemado el pueblo 2 veces en los últimos 100 años. Y hay un tejido que soporta eso, y hay experiencias, y hay el abuelo contándome esto. Y entonces creo que justamente lo que yo veía sí tenía una continuidad, sin verlo como una esperanza así de podemos seguir, o como una cuestión muy ingenua. Creo que sí hay una continuidad de pensamiento, de entender cosas, de ideas o de búsqueda política, pero tengo mucho la impresión de que esto es muy facilitado, mediado o posibilitado en gran medida en el trabajo artístico, operando en este espacio, ¿no? También para mí es importante entender otros modelos de artista, otras demandas en cómo es el artista, o sea, el artista de la Ciudad de México o de los museos o de este mundo del arte contemporáneo es una forma de artista, pero hay muchos más, como hay muchos más tipos de mexicanos, como hay un montón de contextos más, y operan los mismos problemas del arte. Opera el problema de representación, opera el problema de política, operan las preguntas que yo me podría estar haciendo desde mi escuela, desde cómo me entiendo profesionalmente en el panorama del arte, estaban sucediendo con artistas en Cherán en particular, pero estaban situados en otro territorio afectivo o de comunicación social, pero las preguntas estaban presentes, ¿no? Creo que es algo que a mí me ha puesto a pensar mucho en mi propia práctica. Entonces voy a poner fragmentos de videos de las personas con las que conversaba a través de las imágenes, bueno, de algunas personas con las que conversé, que para mí se me hacen significativas. El primero es cuando Cherán asume su propio gobierno, asume la figura del Keri, del Consejo Mayor, que son 12 Keris, y pues son 12 personas que establecen el gobierno colectivo en Cherán. Él es uno de ellos, y tal cual, con las imágenes en la mano y los textos, le pregunté varias cosas, o más bien conversaba con él, un poco lo que me decía. En el momento como que se retoman de acuerdo a las necesidades, nosotros decimos, nosotros no nos movimos por una inquietud o por una idea de alguien en especial, nos movimos por una necesidad, y a esa necesidad nosotros dijimos, pues ¿en qué nos vamos a basar? Pues en nuestras raíces, ¿no? Y entonces las raíces, ¿qué son? Pues todo este trayecto de rebeldía, dices tú, no, yo digo más bien de cosmovisión y de modo de organizar y de un modo de vivir en en este planeta, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, y al ir ahí es que nunca se ha perdido. Lo que se ha hecho es pues que finalmente se ha desviado o se está en algún momento generando una cuestión de crisis, pero se ha sostenido, ya no con el mismo con la misma fuerza, ya no con la misma originalidad tal vez, pero sí ha mantenido una cuestión
de nosotros seguir en resistencia, que sería la palabra. Y el seguir en resistencia es entonces decir Nurío, Cheranástico, Santa Fe, Siragüen, y todos siempre dentro de una misma lógica. Y entonces no se ha perdido esa cuestión, y la rebeldía más bien es una cuestión ya de causa de esa o de consecuencia más bien de la resistencia que hemos llevado, ¿no? Y otro que siempre se ha mantenido, la cuestión de seguir de uno u otro modo resistiendo a nuestro modo de ser, a nuestro modo de vida, porque no es un sistema político el de nosotros, es un modo de poder estar en este mundo, ¿no? Que queramos catalogar socialismo, comunismo, buen vivir, además son situaciones ya de teóricos. Para nosotros es un modo de existir y de resistir y de pues hasta de reexistir y de revivir, ¿no? Entonces, esta cuestión es, si me muestras estas fotos donde en algunos casos están hablando de tradiciones o costumbres muy propias, en otros de hechos como esta que pues nos mueve o nos pone la piel chinita, ¿no? Donde están simulando los cuerpos, y que en un momento los tuvimos nosotros así en el 2011 y que se han tenido, pues sí simbra, y sí también pues nos lleva luego a pensar de que pues nosotros, como dice la poesía, siempre hemos dado los muertos y siempre hemos dado la cuestión más, pues ahora sí, más cruel de las luchas, ¿no? Pareciera ser que los de siempre pues nada más hacen la lucha desde los discursos, hacen la lucha desde los escritorios, y pues cambian de un lado a otro, pero a nosotros siempre nos ha tocado el derramamiento de la sangre, y siempre nos ha tocado así como ser los que reflejamos la originalidad de nuestra cultura, pero en una cuestión netamente folclórica. Si mostramos estas fotos a alguien más, pues, hasta tal vez nomás les cause sorpresa, o hasta en un momento no sé, menosvalorar lo que nosotros tenemos. Para nosotros una festividad como la que estamos viendo pues no es netamente algo de divertirse, es un sentido más de comunión, pues así de cooperar, de darle un sentido real a lo que es pues ahora sí estar juntos, ¿no? Esa cohesión social, ese compartir problemas juntos, ese compartir ideas de un mismo modo. O sea, la cuestión central era cómo cooperabas, cómo hacías la jaropecua, cómo hacías la cachumbicua, que son jaropecua, es cómo ayudas mutuamente. Si yo ayudo, pues aquí vienen los de fuera y se sorprenden porque llevamos una botella o porque llevamos un kilo de azúcar, no sé, un costal de maíz cuando hay un difunto, o un tequila en una fiesta, y dicen, no, pues aquí no sale caro hacer una fiesta. Pues sí sale caro, porque eso que estás llevando a ellos te lo tienen que retribuir. Si nosotros vemos el término política de una manera muy amplia, todo es política, desde cómo convivimos, desde cómo hacemos fiestas, desde cómo nos relacionamos, es hacer política. Yo creo que nuestras costumbres son parte de esa política, porque ahí es donde se discute también, ahí es donde se puede socializar. Nosotros ahora tenemos fogatas en las esquinas que pues ahora sí unen a todo esto, ¿no? Pero las fiestas y las tradiciones son parte de una política. No podemos decir que son apolíticas, porque toda cuestión social es política. La cooperación, que es la convivencia, que es la socialización, que es la cuestión de poder encontrarnos y hacer la cohesión social, pues entonces eso también puede derivarse en un modo político de cómo afrontar a un sistema que no es el nuestro. La que más nos impacta, y ahorita rápido hicimos un ejercicio regresivo en nuestra mente, son estas cuestiones de nuestros caídos. Yo creo que vuelvo a replicar, nosotros somos tan, pues ahora sí, natos en esta cuestión de luchar por algo que pues a veces entregamos hasta nuestras vidas. Se cuelgan los políticos de decir que los indígenas, y que solamente pues ya ahora con esta cuestión de reconocer nuestro sentido de pertenencia a la naturaleza, pues parece que lo toman como eslogan común. Miren, yo creo que pues bueno, el arte en esencia es
pues hacer de manera fina alguna situación de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces si nuestro movimiento, por ejemplo, se refleja en el arte de la pintura o en esa pintura propiamente, pues ahí está reflejado todo un proceso del movimiento, visto desde tal vez una persona, pero enfocado a una colectividad, y que nosotros nos identificamos con eso. Nosotros le damos toda la validez a esa cuestión. ¿Por qué? Porque ahí refleja toda la parte. Si ustedes ven, encendió la fogata, la niña llorando, la parte de las campanas, los cohetes, la resistencia en las fogatas. Bueno, todo un proceso histórico está plasmado en un solo mural. Y a ese mural le podemos dar miles de interpretaciones, pero tiene factores comunes, un movimiento social en defensa de nuestro territorio. Y entonces, para nosotros, ese es el arte. Pero el arte visto desde un proceso comunitario, o sea, de un proceso de muchos, no como el arte visto como esa cuestión de, pues ahora sí, la cuestión de imponer una cosa sobre otra y no de estar generando prototipos, utilizar el arte para la otra situación, la colectividad, no la individualidad ni el negocio, sino la cuestión de una generación de una conciencia. Si el arte, sobre todo la pintura, Las preguntas con ellos iban de varias maneras, como más conversación, pero sí me interesaba como entender su dimensión de trabajo artístico, o al menos de lo que denomino yo arte, ¿no? También habría que entenderlo desde otro lugar. Él es Unqueri, Pedro Chávez. Y tratar de hacer ese ejercicio de memoria y de posicionamiento, de formular opiniones a partir de estas imágenes. Él es Orlando Aragón, es el abogado. Que en el que vivimos, por lo menos el gran problema político es el desencanto y la desmovilización, o la desmovilización que produce ese desencanto. Bueno, soy Orlando Aragón Andrade, soy un académico activista, trabajo en la UNAM, en el campus de Morelia, y participo, colaboro y asesoro distintos movimientos sociales, principalmente indígenas. Las luchas indígenas, igual que esta primera imagen, me parece que no pueden entenderse de la nada, ¿no? Las muestras de resistencia, las nuevas experiencias que permitían los movimientos indígenas de nuestros tiempos, en realidad son el proceso o el resultado de procesos en donde se han venido ya dibujando, mapeando, bosquejando distintas experiencias, trayectorias que ya van perfilando las características particulares que tienen las luchas indígenas hoy en día. Pues justamente nos permiten entender la conformación de las luchas contemporáneas. La segunda imagen justamente nos habla precisamente de esa ambigüedad entre continuidad y novedad. A mí me parece que es indudable que las luchas indígenas de hoy, de ayer y de las más pasadas incluso, las mujeres han tenido un papel fundamental en ellas, ¿no? Quizás su papel no ha sido tan visible, quizás esté inmerecidamente invisibilizado ese papel o no reconocido, pero sin embargo justamente creo que la continuidad de las luchas contemporáneas de las comunidades indígenas, en el caso de las mujeres, la podemos encontrar justamente ahí, en esa permanencia, pero también la novedad que vamos a encontrar quizás en nuestros tiempos es justamente su nueva visibilidad, su nuevo protagonismo. Y no es excepción el caso de las mujeres indígenas, y si no, pues bastaría con recordar justamente uno de los movimientos más luminosos de nuestros tiempos, que es justamente el de la comunidad purépecha de Cherán, ¿no? Esas digamos, novedades han permitido también una mayor visibilidad de las aspiraciones de las propias mujeres, y me parece que también han permitido un recambio, una renovación de sectores que tradicionalmente habían jugado roles quizás secundarios, quizás un poco marginados, y que aunque tenían una importancia fundamental, hoy
me parece que también renuevan, reoxigenan a las comunidades y sus formas de organización. Contrastando con esta nueva visibilidad, este nuevo protagonismo que tienen las mujeres indígenas en las luchas en México de las comunidades, podemos ver una triste continuidad, una triste recurrencia, digamos, en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Y justamente creo que es lo que nos puede también expresar esta tercera fotografía, que nos muestra, creo yo, la sorpresa todavía, a veces hasta de la existencia misma de los pueblos y comunidades indígenas de la sociedad mayoritaria, que de cuando en cuando se sorprenden de que todavía existan estos pueblos, de que todavía existan estas comunidades, solamente cuando llegan a la ciudad, solamente cuando llegan a exigir, a tomar las calles para exigir justicia, para exigir atención a un problema, para que no se les siga, digamos, de alguna forma excluyendo, digámoslo así, del desarrollo, de la integración, del proyecto, más bien dicho, de país, ¿no? Y justamente aquí habría que tener como una atención especial, porque además de esta continuidad de desconocimiento, de invisibilización de las comunidades indígenas, tenemos que tener presente que vivimos en un tiempo distinto, en donde además de esta forma vieja, añeja, vamos a decirlo así, de esta expresión, vamos a encontrar nuevas, y que quizás son las que deberíamos de tener más atención, nuevas formas de invisibilidad, quizás para recurrir a una expresión más teórica de no existencia, que van a consistir justamente en un enmascaramiento discursivo, vamos a decirlo así, de una forma de corrección política. Para nadie es sorpresa o es un descubrimiento que el discurso de la corrección política de nuestros días pues consiste justamente en esta apología a la diversidad y al reconocimiento. Pero este discurso principalmente se ha apoderado y se han apoderado de él justamente la clase política, la clase hegemónica, la clase que continúa excluyendo y empobreciendo a grandes sectores de nuestro país, pero que digamos este discurso encuentra un límite muy claro. Es solamente una especie de reconocimiento, de apología de la diversidad en su característica folclórica, es decir, en tanto los pueblos indígenas representan una postal para una campaña de turismo, en tanto los pueblos indígenas venden artesanías, en tanto los pueblos indígenas divierten con danzas. Pero se muestran o se expresan nuevas formas de invisibilización de las comunidades indígenas al grado de que se les sigue negando, a pesar de este discurso de reconocimiento y de tolerancia, pues la calidad de sujetos políticos transformadores. Es decir, son sujetos que justamente por esta condición de diversidad. Se emocionó mucho Orlando ahí. Pero justamente es como sentir de quien se para en frente de una corte con un expediente diciendo, oye, vengo a demandar al Estado mexicano. Así, tal cual, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo es legal, lo que ellos es ilegal. O sea, parece súper simple, ¿no? Algo que también me parece valioso en el caso de Orlando, es un amigo, que traduce toda una teoría que parte de conceptos que tal vez no son pragmáticos y los lleva a una estrategia legal, que es toda la teoría de Boaventura de Sousa Santos, teoría de epistemología del sur. Entonces, transformar una teoría, llevarla a un proceso factible donde están 16,000 personas esperando que hagas algo por ellos, o con ellos, más bien no por ellos, y basarte en esas teorías que pueden llevarse a un lugar tangible. Creo que también para mí era muy, como lo dice él, me daba luz a entender los puntos en donde yo iba a empezar a nombrar otras experiencias, o empezar a decir cómo se llama esto o aquello, ¿no? Él estoy presentando como que ahí viene, ¿no? Entonces él es Giovanni, también es un amigo de Cherán. Él es artista tal cual. Fue una escuela de arte, estudió para ser artista, genera su producción como artista. En el 2011 estaba en una barricada ahí con la gente defendiéndose, y ahorita es parte de la estructura
de gobierno, ¿no? La estructura tiene varios consejos, él está en uno de ellos, y se me hace valioso entender esa experiencia desde ese lugar donde generas producción artística en términos de generar un imaginario de una lucha reciente de la que fuiste parte, pero también te haces parte de una parte pragmática que tiene que ver desde llevarlas, organizar el torneo de básquetbol con los diferentes barrios, distribuir pinturas, en algún momento hacen murales en los que participamos, ¿no? Creo que también, para recalcar un poquito este concepto de participación, es una forma de crear vínculos, y no es de que diga, ay, voy a participar para vincularme, sino es un diálogo muy de frente, muy de entenderme con mi interlocutor, que me da una entrevista, pero después terminamos teniendo una amistad y un intercambio de experiencias y de formas de entender cosas, ¿no? Pues nada, él es Giovanni también, les pongo ahí un rato con la misma dinámica de ver las imágenes. Los videos están en blanco y negro porque son parte de una instalación que va con reproducción en dibujo del archivo que estaba mostrando, o de las que salen las imágenes que estaba mostrando. Entonces nada, es una decisión en el espacio de exhibición para que funcione, ¿no? Nada más, no tiene esta cosa nostálgica ni nada así. O una nueva era ya de los pueblos, no las conocemos, que al final de cuentas muchos saberes que se sabían antes, nosotros ya no los conocemos. La palabra Keri, yo nunca la había escuchado hasta el suceso del movimiento, y pues sí ha sido como una palabra bien clave, ¿no? Porque ahora hablar de Cherán, pues es hablar de Cherán Keri, cuando antes simplemente era San Francisco Cherán. O sea, como que al final de cuentas esa palabra se tomó como que con el sentido de grandeza de lo que estaba surgiendo. O sea, de decir, estamos luchando, pues vamos a gritar de lo que somos, de dónde somos, y pues somos Cherán grande, ¿no? Somos Cherán Keri, y ahí es cuando dije, no, pues ¿por qué Cherán Keri? Pues hace asimilación a lo grande, ¿no? Al saber, a los conocimientos de las personas adultas. Yo siento que esa es como la palabra más fuerte que se nos ha remitido a través de la lucha. Una recuperación de todos esos saberes, porque al final de cuentas se puede decir que pues estamos perdidos, porque simplemente a veces nosotros como jóvenes no sabemos ni de dónde somos ni de dónde venimos, o por qué se hace esa fiesta, o con qué sentido se hace la fiesta. Simplemente a veces la festejamos simplemente por festejarla, ¿no? O por la cuestión del relajo, el desmadre, pero no conocemos el mensaje en sí de la fiesta como tal, o el trasfondo, el significado que tiene cada cosa que conforman la misma fiesta. Es como la pérdida, o tal vez sería así como no tal vez de informar, sino de invitar a la gente de lo que tal vez está perdiendo, o simplemente el sentido de la lucha, porque muchos ya no lo sienten tan propio, ¿no? Al final de cuentas es como que si fuera una etapa de la vida que pasara, y que pues simplemente es cuando está todo fuerte, ¿no? Pero no, todo sigue, y más bien sería como decir, ¿por qué se nos está olvidando todo si apenas llevamos poquito tiempo? Y o sea, más bien sería como que el grito de decir, oye, pues en cualquier momento nos pueden dar baje, ¿no? O sea, que hay que mantener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas como que el sistema de gobierno de Cherán es muy bien visto por unos, pero muy mal visto por otros, y que al final de cuentas esas personas son las que nos puedan hacer daño, ¿no? Y que más bien sería como un sentido de pues alerta, pues, o sea, aún seguimos en la mira tanto positiva o negativa del mundo, ¿no? Otro ejercicio que hice en ese sentido como con un soporte oral como una fuente importante para mí, era a partir de un testimonio también empezar a editar, y decidí trabajar a partir de un evento
que es el cambio de Keris, el cambio de poder. Lleva 6 años la autonomía en Cherán, entonces hace un par de años hubo un cambio, de unos Keris por otros, y decidieron ellos retomar un montón de expresiones culturales que tenían que ver con su tradición purépecha, pero que sucedían en un lugar que aparentemente es político, solemne, pero que no sucede así, y se vuelven estos espacios de ambigüedad, pero de ambigüedad como, no sé, por tomar una palabra de antropólogos, que están en el costumbre, no en la razón. Pues, esta división es horrible, pero bueno, en el costumbre, en el sentido de estar ahí, de participar ahí, ¿no? O sea, son estas situaciones, conceptos, eventos, continuidades que tienen un sentido cuando participas, cuando estás en el momento, ¿no? Y no que esto esté estableciendo que quien no lo pueda ver no puede entender, no va tanto por ahí, pero que sí se reformulan a partir de estar en ese momento, de participar, de formar parte de algo que está más anclado en la experiencia empírica que en un discurso, en términos narrativos clásicos, convencionales. No que no hay una narrativa, aquí la hay, pero es distinta. Entonces también pongo un fragmento de video. Quien me habla es Yunuen Velázquez, es la voz que se escucha, Yunuen Torres, me equivoqué. Que es la voz que se escucha en el video. Ella es prácticamente fundadora con otras personas de Radio Fogata. Es una emisora de radio que surge a través del movimiento, que no es la emisora que tenía el CDI en Cherán, sino una que surgió a partir de ellos, y es una persona muy activa, Yunuen, que es la voz que narra cómo se llevó a cabo el cambio de Keris en Cherán. Decidimos esa madrugada, 5 o 4 de la mañana, subir al toro para la gente que entraba de la nueva estructura y la saliente hiciera este cambio simbólico en una ceremonia en el toro. ¿Por qué en el toro? Porque el toro es uno de los lugares significativos para Cherán, y la historia es que precisamente, o los referentes que hemos tenido como de parte de nuestros antepasados, es que ahí se estableció como el primer grupo que formó Cherán en sí, o sea, el primer asentamiento de Cherán, productivo para la tierra, donde se agradece como a la madre tierra el que nos vaya bien en las cosechas, o el que se haga como algo bueno con la tierra. Entonces decidimos esa mañana subir. Llegando allá ya estaba un grupo de personas que han sido como nuestras parte de los shuriskis de aquí de Cherán. Fue una ceremonia un poco más privada, no fue como tan abierto, pero sí se hizo como el decir la intención de los que salían, y la nueva estructura también de la misma manera responder como a esa confianza que están brindando para continuar el camino que Cherán sigue andando. Estaba ya una fogata lista, alrededor de la fogata estaban los 4 elementos, la tierra, el agua, aire y fuego, representados ahí. Cada uno de nosotros también tuvo que llevar cierta ofrenda, y esta ofrenda al fuego podría ser semillas de maíz, de trigo, de lo que nosotros tuviéramos a la mano. Se pone también en parte de la ofrenda, se pone un cántaro de agua a manera de también ofrenda. Se empieza a hacer como este intercambio de la intención de que todo es para un buen augurio, ¿no? De que la nueva administración empezara limpia, empezara bien, empezara con todas las ganas de trabajar, y las personas que salían pues de la misma manera de ofrenda se reparte entre toda la gente, y todas estas semillas se tienen que pues depositar al fuego, ¿no? Se harían desde cada barricada. Entonces llegamos como apenas, ¿no?, a eso. Ya hicimos como la entrada de las 4 barricadas hacia el
centro de Cherán, con cada una de estas manifestaciones culturales que tenemos, como las danzas. Cada entrada tuvo su banda, como a manera de esa alegría de que siento que... El sonido no ayuda mucho, no sé, está pasando algo raro, pero en general lo que sucede es que parten de 4 barrios, cada uno lleva estas cataracuas, se llaman cataracuas allá, que son panales que traen el bosque, y las personas con máscaras, con esos llegan a la plaza del pueblo y ahí hacen el cambio de gobierno. O sea, lo que estamos viendo es una ceremonia de cambio de gobierno, pero sucede de esta manera, que a final de cuentas no es que estemos viendo la ceremonia tal cual, hace 500 años y en esa situación, pero sí hay una reinvención de signos y una forma compleja de tomar la identidad y de tomar aspectos culturales, históricos, de una forma muy auténtica y muy propia para un fin particular, ¿no? Ese cambio de... Reiteramos que ya estaba en Cherán, simplemente fue el retomarlo, el cómo la forma de gobierno tendría que ser. Entonces se pide como que muy... En general, más o menos así termina articulándose esta parte de mi trabajo en esa pregunta, justo de pensar qué tenía que ver esto con mi presente y también qué tenía que ver con ellos en su presente. O sea, ellos tal vez es muy general, pero sí, tratar de pensar dónde había quedado la potencia artística de los 70s y la potencia política también que tenían. Evidentemente no son los personajes que vemos en las fotos, pero sí son personajes que se vuelven sujetos conscientes y que están pensando las formas de entenderse, de entrar y salir de Occidente. No como dos mundos en una cuestión de polaridad, sino como dos configuraciones sociales, en donde hay un Estado con su propia forma de entenderse, que tiene que ver con las ciudades, con este proyecto de país, y hay otros espacios donde se genera la política desde otro lugar, donde se genera un sistema de seguridad desde otro lugar. Cherán es una experiencia, pero creo que hay muchas, ¿no? Guerrero y la policía comunitaria, o Oaxaca también con sus autodefensas, en el sentido de entenderse desde esta pluralidad y generar modelos, aunque Kerry decía que no, para mí sí los entiendo mucho como modelos de entender políticamente prácticas y entenderse en colectividades desde otro lugar. Evidentemente, pues todo esto no tiene una forma de categorizarse, y creo que eso es para mí lo esencial de esta experiencia. Cómo categorizo una danza que tuviera que suceder solamente en la lluvia, pero ellos lo usan como una manifestación política para hacer un cambio de poder frente a la comunidad, que aparte tiene que ver con que las personas bailen, con que las personas estén en esta fiesta que mencionaban también ellos, y en el de echar relajo, pero también es una forma de política. Eso cómo lo tengo que nombrar, ¿no? Cómo lo tengo que nombrar, aparte desde el arte, y qué conceptos tengo desde el arte para nombrarlos, ¿no? O sea, son estéticos, son sociales, ¿con qué tienen que ver? ¿No? Creo que no puedo responder eso, y lo cual me llena de alegría, porque si no, pues, dejo de trabajar o de llevar tanta energía a esta forma que tengo de trabajar y de entenderme desde mi propio aparato teórico, desde mi propio aparato de experiencias, y desde que termina siendo un collage de prácticas artísticas. Tengo un pie a veces en la sierra, a veces en el estudio, a veces en otro lugar, y lo cual sí me ha hecho entrar en un espacio distinto también para entender lo que quería entender hace
6, 7 años. Y claro que sí me va dando luz para ver la realidad que no sabía comprender, pero también para reconfigurar mi propia práctica artística. Creo que evidentemente la forma occidental, la práctica artística occidental, filosófica, histórica, es una práctica de esto, pero hay muchas más. Hay prácticas de historia distintas, ¿no? Sin llegar a este postulado hippie de todos los mundos tienen que juntarse, pero creo que sí tiene que ver, desde mi punto de vista, desde una posición artística que se vuelve política. Hay para quien su práctica artística puede ser distinta y no tengo nada en contra ni es un dogma, pero para mí sí lo es. Estoy trayendo el testimonio y casi nunca uso un zoom, por ejemplo, en la cámara. Entonces, cuando está el personaje en primer plano es hasta donde me acerqué con él y estoy elaborando algo a partir de la confianza del otro, de cómo me entendí con el otro, de donde a final de cuentas yo en este momento y en este contexto en el que estoy soy algo más beneficiado que ellos. Ellos no necesitan que vaya un artista ahí a grabarlos, pero tal vez yo necesitaba entender cosas a través de sus experiencias, ¿no? Entonces es como, para mí, tiene que ver muchísimo con entender una posición de cómo decides tu obra, de cómo decides tu práctica, de cómo decides tu proyecto y cómo decides nombrarlo, cómo decides nombrarte frente al otro. Cuando llegué a Cherán, me acuerdo mucho que llegué a la radio y planteaba, pues en mi formación de artista desde aquí, hacer un proyecto que tuviera que ver con que nos relacionemos, con que hagámoslo al mismo tiempo, una obra horizontal en donde ustedes participan, digan, y no les interesó, o sea, no así, no de esa manera. O sea, me acuerdo que en algún momento me dijeron, tú ve y graba lo que quieras, pues no sé si les caí bien, y después lo traes y a partir de lo que tienes hecho hablamos. A partir de tu opinión sobre nosotros, entonces ya participamos, ¿no? Como entender ese lugar, y sí participo con ellos, participamos con María en murales, en otras situaciones que ellos convocan, pero es una participación convocada por ellos, ¿no? De repente también hay que entender esto, o sea, no es el artista que llegas, convocas y vas a dar necesariamente un bien social o un bien que esté éticamente correcto o que ni siquiera les pueda interesar a los demás, ¿no? O sea, hay que entender que también la participación va al revés, que ellos se están convocando y que tú puedes participar, pero es como en términos zapatistas, en las geografías y los tiempos de ellos, ¿no? Entonces, son un montón de experiencias que obviamente estoy tratando de organizar, de entender potencialidades y de que eso forme parte y esté permeando las imágenes que produzco a final de cuentas. O sea, muy en general, muy escultura, instalación, son imágenes a final de cuentas en términos de experiencia, una imagen que está ahí. Pues no sé, muchas gracias, me gustaría que... Muchas gracias. Hola. ¿Cuál es en tu obra el límite entre antropólogo o antropología y ser artista? Creo que la caja de herramientas es gigante. O sea, no seguí estudiando ciencias políticas por lo cuadrado que era en ese momento ciencias políticas en la UNAM. O sea, tener 8 semestres de marxismo era, espérate, ¿por qué? ¿No? Entonces me eché 2 y medio. Creo que herramientas de antropólogo que sí están presentes, o de etnohistoria, no sé exactamente,
son eso, son una herramienta que me costó mucho trabajo entender hacia dónde la iba a usar, pero creo que es una herramienta a disposición del artista como hay muchas, ¿no? Como existe la edición, como existen otras cosas, ¿no? Entonces creo que ese límite entre una y otra es entender que me estoy valiendo de métodos, de conceptos, de herramientas, metodologías, para entrar en un espacio que me permita formular preguntas desde el arte. Desde ahí lo entiendo. Yo quiero hacer una pregunta específicamente con la conexión que haces entre, o sea, sé que hay una cantidad de información bestial que acabas de compartirnos, pero sí quería hacer una pregunta muy específica con respecto a la estructura visual inicial, que fue una representación gráfica, un códice, ¿no? Que obviamente está leído desde el lugar donde lo leemos ahora. ¿Y por qué escoges? Sé que, bueno, en las instalaciones que yo he visto, que no sé si ellos los han visto, hay dibujo, hay documento, pero ¿por qué escoges el video? O sea, ¿en dónde hay? Y preguntarte si existe una conexión entre como esta lectura del documento, del momento del encuentro, como lo llamaste, y si eso tiene una conexión con ese momento del encuentro que tú tienes con ellos. Sería una pregunta. Sí, sí es muy metafórico. La primera imagen sí se vuelve una metáfora de mi lugar en el proyecto, entendido como una cosa extendida, donde hay un espacio donde hay una coincidencia de dos entes que posiblemente sean que están en polos distintos, ¿no? Sedentario versus nómada, el pescador frente al cazador, el que come crudo al que trae el fuego, pero hay una coincidencia que tiene que ver con encontrarse en una misma lengua y un mismo Dios, ¿no? O una misma deidad. Dios también es una cosa conflictiva. Creo que esa imagen sí es como una metáfora para mí de cómo me encuentro, porque de repente mucho con las personas con las que converso termino teniendo una empatía muy muy profunda, una amistad con ellos, a partir de formular cosas que terminan siendo iguales o muy parecidas a las que ellos están formulando, ¿no? También un poco o mucho el proyecto tiene que ver con mi propia identidad. Mi familia es huasteca, habla náhuatl, y también he estado escarbando qué onda con la lengua, o la lengua que me hablaban de pequeño, o no, muchas cosas que entiendo de cómo me comporto desde la escuela o los círculos sociales, a partir de cómo estaba estructurada la lengua o los modos sociales en mi familia. Y creo que hay un redescubrimiento y una reutilización y reapropiación de esos elementos, como lo menciona mucho, por ejemplo, el chico Giovanni, ¿no? Apareció la palabra querer y tiene un sentido ya muy profundo, ¿no? Y sé que tiene que ver con esto, no lo comprendo tanto, pero lo practico, y de alguna forma sí me coloco mucho en ese lugar, con un guardabosques, uno de los guardias de Cherán. Las primeras veces que grabamos, nos llevaron al bosque, todos encapuchados, armados hasta todo, ¿no? Y yo no conocía, entonces en la madrugada en el bosque, y ahí, según yo, era la forma fácil de empezar a hacer imágenes diciendo, voy a ver paisaje. Entonces yo voy a ver paisaje, pero pues el bosque no es el bosque que yo conozco, o sea, el bosque es su propiedad y la cuidan. Entonces en algún momento con algún guardia le pregunté, oye, ¿tú qué haces aquí? O sea, si tú tienes otra forma de vida, venía de Estados Unidos, ¿por qué regresas aquí? ¿Qué haces aquí metido en un bosque con un arma defendiéndote? O sea, puede ser que mañana no regreses, ¿no? Y me pregunta lo mismo, oye, ¿tú qué haces aquí? O sea, la pregunta no es la misma pregunta que yo tengo, pero que sin embargo no te la sé responder, pero es la misma pregunta que tú tienes de ¿qué haces aquí? Entonces tú estás con un arma, yo con una cámara, y es un momento que para mí es un punto de partida para entender cosas, porque me coloco en el mismo lugar
como la misma pregunta de yo no sé qué hago aquí, pero tenemos la misma edad, historias de vida distintas, pero hay algo que estamos intuyendo que es adecuado que está aquí. Y en términos de usar el video, es la herramienta que más uso, o sea, aparecen objetos y otras cosas en el proyecto, dibujos, pinturas, pero el video establece para mí una relación de explorar al otro, pero también de abrirte frente al otro. Creo que es un imaginario pensar que, bueno, sí sucede, pero para mí no tanto, y no en todos los casos, que poner la cámara frente al otro es usar tu poder frente al otro. O sea, sí lo estás usando, pero también eres vulnerable. O sea, cuando llegas a un lugar en donde no conoces a la gente o pueden hablar cosas entre ellos en lengua que tú no sabes qué está pasando, le pones una cámara enfrente al Keri, yo no sé si le va a molestar mis preguntas, si se va a sentir bien, y ahí el que soy vulnerable soy yo. O sea, la cámara, en el momento que se le antoje sacarme, llevarme al cerro, no sé, o sea, desde términos muy violentos y pensándolo así, que pues no pasa realmente, aunque ellos dicen que luego sí, o simplemente parar en ese momento de grabar y que corte una línea de trabajo o algo que estoy buscando, también eres vulnerable, o sea, eres vulnerable detrás de la cámara, te tienes que abrir mucho, o sea, no llegas y le dices, oye Pedro, háblame de qué sientes cuando ves a gente muerta, no, espérate, ¿no? Así es como de contar quién eres, decirles quién eres, y cuando estás en ese estado pues te terminas estando vulnerable porque aparte tienes un instrumento, y sí, el video se vuelve ese espacio de conexión, y en el que yo termino entendiéndome. Tampoco no soy muy bueno sociabilizando muchas veces, entonces la cámara me permite tener un contacto con las personas con las que quiero tenerlo y compartir cosas. Muchísimas gracias.